Bueno, el objetivo de esta tarde es compartir con ustedes la experiencia que como país tenemos, un poco de antecedentes, la valoración integral, que es muy importante hacer en los pacientes, dos casos clínicos de personas que hemos logrado a través de los cuidados y del uso de algunos insumos que nos hacemos, ¿verdad? Ya en este siglo XXI uso. La relación con los indicadores de calidad y los desafíos que tenemos. No he podido continuar sin antes hacer mención de las instituciones reconocidas a nivel internacional que están trabajando en función de dar un avance y un salto de calidad en lo que es las lesiones por presión. Quedan en sus pantallas. Quiero solamente hacer énfasis en el día 19 de noviembre, que es el Día Internacional, ¿verdad? A nivel mundial. Y pues, ¿por qué no hacer énfasis en el stock? Muy importante tener también el personal adecuado, las infraestructuras y los insumos que ahora día a día la ciencia avanza y nos facilitan también el trabajo para poder hacer nuestro cuidado. Hay estudios, ¿verdad? Y estadísticas hospitalarias que es necesario mencionar desde el año 1854, pues de Florence Nightingale, que desde ella pues se comienza también a tomar esas medidas eficaces para poder hacer ese registro, ¿verdad? Estadístico que se debe de hacer. De igual forma, quiero hacer mención de las investigadoras estadounidenses y canadienses quienes han iniciado los estudios sobre la calidad de los cuidados. La Asociación Americana de Enfermeras también hace énfasis en sus normas de garantía de la calidad de los cuidados de enfermería, así como en la Orden de Enfermeras de Quebec, bajo la dirección de Mónica Chagnon, elaborado el método de evaluación de la calidad de los cuidados enfermeros con amplia difusión entre las enfermeras de todo el mundo. ¿Por qué es importante que cuando hablamos nosotros de lesiones por presión, y hemos venido escuchando en los dos seminarios anteriores que se han recibido, cómo es de importante plantearnos estrategias que nos van a facilitar el registro de esos casos que se nos van presentando? Nosotros tenemos experiencia en cómo ha venido evolucionando desde cuando hablábamos de las úlceras por decúbito. Y luego dijimos, en el siglo XXI hablamos de las úlceras por presión y ahora pues hablamos de lesiones por presión. Y hablamos de lesiones por presión porque no solamente es en un área determinada del cuerpo, sino que son varias. Entonces la elevada prevalencia y morbilidad que se da en este tipo de lesiones obliga para que haya un registro de esos casos que se nos van presentando. Es muy importante esos cuidados y esos insumos que necesitamos para mejorar el estado de salud de las personas y la calidad de vida. Los establecimientos de salud cada vez nos vemos un poco comprometidos a ver de qué manera vamos a incidir en esa calidad de vida que tiene esa persona. Pero también no solamente debemos enfocarnos en la calidad de vida de la persona, sino que también el trabajo y las intervenciones que realizamos con el equipo de salud para sacar adelante a esa persona que sufre una lesión por presión. De igual forma, ese impacto familiar, porque no es fácil llevar a una persona por una enfermedad y traerla a nuestro hogar con otra enfermedad y, por qué no decirlo en este caso, con una lesión que no llevaba. Hemos visto ampliamente la posición prona, las lesiones que ocasiona, y hoy en esta pandemia de COVID-19, cómo ha sido de importante retomar esos cuidados de enfermería, retomar esos dispositivos que se necesitan desde el enfoque preventivo.
De igual forma, todo el impacto económico que conlleva del aumento de los costos hospitalarios y la parte legal en la que nos vemos comprometidos los profesionales cuando entra en moda la seguridad del paciente y vienen los familiares también con las demandas. Ante esa situación, no podemos descuidar que a nivel de Latinoamérica y el mundo hay un incremento de prevalencia de las enfermedades crónicas de diferente etiología. Y dentro de ellas podemos mencionar, como bien lo ha expuesto Renata, la diabetes con los pies diabéticos como una consecuencia, la insuficiencia renal, los pacientes con enfermedades respiratorias y así vamos también a hacer mención a las estancias prolongadas de los pacientes de ortopedia que en los servicios nos vemos con mayor aumento de los días de estancia, poca movilización y falta de dispositivos para prevenir las lesiones por presión. Quiero compartir los indicadores de incidencia de lesión por presión. ¿Por qué razón? Porque es importante qué porcentaje de pacientes que desarrollan las lesiones por presión durante la hospitalización para llevar ese registro de la incidencia en los pacientes hospitalizados. Es importante que nosotros tomemos como numerador el número de pacientes que desarrollan una o más lesiones por presión durante la hospitalización. Entonces, aquí nosotros, cuando ya conocemos cuáles son esos pacientes que desarrollan, vamos más adelante y comenzamos a elaborar nuestros propios bundles. ¿Para qué? Para hacer ese ramillete de flores, ese ramillete de indicaciones que están afectando para que estos pacientes presenten una lesión por presión. Es importante que nosotros determinemos el denominador por el total de pacientes ingresados en el periodo que se ha de evaluar. ¿Cuál es la recomendación? No solamente hacerlo en 1 o 2 pacientes, sino que en el total de casos que nosotros se nos presentan en los servicios de hospitalización. ¿Cuál es el umbral aceptable? En el óptimo decimos que el menor del 1%, pero también en el aceptable del 1 al 2, en el crítico mayor de 2%, pero ese es un análisis global que se debe de realizar por cada servicio. Es importante que no descuidemos las áreas críticas, pero también no podemos descuidar las áreas de hospitalización, siendo responsables las enfermeras de cada servicio llevar ese registro. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos registrados en el país? En las úlceras por presión, lo menciono así porque ese es el lineamiento que tenemos, ¿verdad? Aquí a su derecha ustedes pueden ver que es el lineamiento técnico para la prevención y control de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Entonces aquí tenemos nosotros la definición. Lograr que llegáramos de no hacer ningún registro, de pasar esa úlcera por decúbito, hacer ese registro mensual para hacer posteriormente un análisis y buscar las intervenciones que vamos a hacer, ha sido un desafío grande para enfermería y para el equipo de salud y para los gerentes de cada una de las instituciones hospitalarias. Hablar de indicadores es un concepto muy confuso, bastante subjetivo, muy extenso, pero debemos de tenerlo muy claro, ¿verdad? Concreto y medible para poder medir nuestra propia práctica clínica, para poder hacer esas intervenciones de mejora. Estos indicadores nos van a permitir analizar los aspectos relevantes de la asistencia, hacer esas comparaciones, proponer esos objetivos y crear esa cultura de evaluación. Y así vamos a mejorar la asistencia. Entonces, la comunidad científica reconoce que el 95% de las presiones son prevenibles. Lamentablemente, aunque sea prevenible,
la demanda de pacientes a veces sobrepasa la capacidad instalada del talento humano y no se logra hacer ese cuidado de piel. Y entonces vienen las lesiones que se nos van presentando. Entonces hemos pasado nosotros de no tener ningún documento legal para poderlas registrar a tener ya un tabulador donde vamos registrando, hacer esos bundles y poder hacer esas áreas de mejora. Las cifras son elevadas, pero el subregistro no escapa de nuestras manos y se convierte en un indicador de mala calidad asistencial. Esto repercute sobre el estado de salud y la calidad de vida de quienes los padecen. Entonces aquí nosotros decimos que mejorar la calidad asistencial es necesaria esa autoevaluación tanto a nivel individual como institucional. ¿Por qué razón individual? Porque ese momento solamente estamos nosotros y el paciente. Y solamente nosotros vamos a saber si hemos hecho ese cambio de posición cada 2 horas por ética, por valores y principios, o no lo hemos hecho porque el turno ha ido demasiado pesado y ha limitado el tiempo de atención para ese paciente que se encuentra hospitalizado, que conscientes estamos, puede llegar a aumentar la zona de presión y terminar en una lesión, pero sin embargo no ha sido posible por la capacidad instalada. Entonces es importante que el abordaje que le demos sea desde el enfoque preventivo. Y quiero mencionar 4 puntos importantes. En la valoración del riesgo hay diferentes escalas de valoración, pero la que últimamente ha dado mejores resultados es la de Brande y Bengtson. ¿Por qué razón? Porque hay ya evidencia científica que nos dice que tenemos mayor resultado de la evaluación que hicimos y poder tomar esa área de mejora a corto plazo. Entonces, las intervenciones preventivas que debemos de hacer siempre es valorar el riesgo de la lesión por presión mediante la escala. Cada uno, no quiero dejar aquí sentado que esa es la única que podemos utilizar, puede ser diferente para cada una de los países independientemente de donde estemos y de acuerdo a la realidad y la complejidad institucional en la que nos encontremos. Pero sí muy importante mantener la piel limpia y seca, protegerlo con productos tópicos, la piel cuando está enrojecida, utilizar esos pañales o pampers para la incontinencia, esos cambios posturales cada 2 o 3 horas al paciente encamado. Aquí es una situación que quiero comentarles que nosotros hicimos hasta una hoja y la colocábamos a la cabecera de la cama del paciente y decíamos a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía y así cubriendo las 24 horas y luego se cumplió. Pero hay un momento en que independientemente del lugar donde tú pusieras esa hoja, era imposible realizar esos cambios de posición. Pero cuando ya llega la supervisora, colocaba hasta con tinta en una parte para saber que sí se había dado o no se había dado ese cambio de posición. Sin embargo, ese es un análisis gerencial que se debe de hacer también de acuerdo a la complejidad hospitalaria en que nos encontremos. Debemos de utilizar esa superficie de alivio de la presión en pacientes con riesgo, utilizar los diferentes dispositivos que ahora existen y nos acompañan en el día a día del quehacer del profesional para disminuir esa presión local. Tenemos que movilizar, ¿verdad? Para evitar esa fricción. También es importante la valoración de la ingesta de alimentos. ¿Por qué razón esto? Quiero hacer mención que las úlceras por presión, las úlceras por decúbito y actualmente las lesiones por presión no solamente son responsabilidad del personal de enfermería, sino que es del equipo de salud esa responsabilidad. Tenemos nosotros documentado más casos ambulatorios que casos de hospitalización, porque siempre existe el subregistro y sin embargo
no podemos nosotros dejar de mencionar que no vamos a contabilizar, que no vamos a registrar, que no vamos a ver qué medidas tomar por ese paciente ambulatorio. Quiero comentarles que este paciente masculino de 60 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus, que anteriormente en la slide anterior yo les mencionaba las enfermedades crónicas que van en aumento a nivel mundial y que son factores de riesgo para estas personas. Este paciente con una diabetes mellitus tipo 2, con una amputación del segundo ortejo en el pie izquierdo, estaba infectado con un exudado moderado, con mucho edema y ese tejido con maceración en su alrededor. ¿Cómo nosotros quitamos la humedad? ¿Cómo nosotros mejoramos ese edema? ¿Cómo disminuimos ese exudado? Fácil. La ciencia nos acompaña y entonces también nosotros como profesionales debemos de facilitarnos nuestra área de trabajo para llevar la seguridad del paciente con insumos que sean de beneficio para esa persona que está hospitalizada y que si lo vemos desde el punto de vista gerencial, vamos nosotros a poder incidir en la disminución de los costos hospitalarios que va a servir para proyectarnos y tener compras de otros insumos que nosotros vamos a poder tener. Entonces, este paciente, comenzamos con las soluciones de limpieza, una curación, ¿verdad? Que tenemos, hay un procedimiento escrito, hay una persona asignada para realizar las curaciones que acompaña al médico con el protocolo ya establecido para hacer las curaciones desde las más limpias a las más contaminadas y de acuerdo a la valoración y priorización integral que hace la enfermera asignada al área de curaciones para ir con cada paciente que está ingresado en los servicios que conforman las instituciones hospitalarias. En este caso fue muy innovador y que no creíamos, pero con los días nos pudimos dar cuenta que esa solución de polixanida y betaína al 0.1% en solución, logramos que ese paciente, como bien se mencionaba, que la betaína es un alcaloide anfotérico que actuaba en un medio básico y ácido, ¿verdad? Entonces, en el manejo del hecho de la lesión, quiero comentarles que había hidratación de la lesión con el hidrogel. Los apósitos, ¿verdad?, que se utilizaron fueron los apósitos de iones de plata, ¿verdad?, hidrocelular, con la matriz de aginato de calcio. Entonces aquí, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos el uso de esas soluciones efectivas para preparar el hecho de la lesión? Porque nos asegura la correcta limpieza, la desinfección de la lesión, nos acorta los días de estancia hospitalaria, nos reduce los costos institucionales, mejora la calidad de vida a ese paciente, pero también a la familia. Y uno como profesional se siente hasta satisfecho cuando llega y recibe el turno, que en vez de tener 9, 10, tenemos menos 2 porque se han ido de alta y ya con mucha mejoría. Entonces esto disminuyó la necesidad también de antibióticos y se logra, ¿verdad?, garantizar la correcta eliminación del biofilm. Vean aquí entonces cómo tenía, ¿verdad?, la lesión. Y se le implementó la curación cada 3 días, cada 4 días. Y luego así fue mejorando, ¿verdad? Usted logra ver las fases de alegría entre la familia, entre el paciente, porque cuando ya se ve, ellos dicen, puede tomarme una foto. Antes ni soñábamos que íbamos a tomar una fotografía. Ahora el paciente le dice, aquí está mi teléfono, tómeme una foto para verme mejor. Y esa forma de tomar la fotografía
es que la envían a sus parientes para decirle cómo van. Y entonces ya existe también una satisfacción del paciente, una satisfacción de la familia. Abonamos a ese entorno familiar para que esa motivación de ese paciente por la mejoría que iba teniendo ayudara también para la recuperación. Y ve aquí con la aplicación de la polexanida al 1% y la colocación de los apósitos de iones de plata, ¿verdad? Se va logrando documentar el avance. ¿Qué es lo que nos falta hacer en las lesiones por presión de las áreas hospitalarias? Como repito, este paciente fue ambulatorio y si usted hace remembranza en este momento con la memoria fotográfica de cómo estaba, cómo va el avance en este momento, ¿qué es lo importante? Que después de 51 días de tratamiento, vea qué bonito cómo se va. Y entonces usted se queda satisfecha porque dice, logré salvar la amputación del pie. Así es que es un logro, es una satisfacción del equipo de salud y, por qué no decirlo, sentimos hasta menos carga después de encontrar esos dispositivos, esos insumos, esos medicamentos que vienen también a facilitar la vida de los profesionales. Y vemos aquí el segundo caso, ya estoy viendo el reloj por el tiempo, pero es un paciente masculino de 48 años de edad, con diagnóstico de una herida, ¿verdad? Con objeto cortopunzante en el miembro superior derecho. Él tenía su mano con tejido desvitalizado, ¿verdad? Y fiable, observándose el tejido necrótico, un edema localizado, y las soluciones de limpieza y los apósitos en gel. Entonces utilizamos la polihexanida y la betaína al 1%, 0.1% en solución y hicimos el mismo proceso para poder ir documentando estos casos de beneficio. Entonces aquí ustedes pueden observar el tejido desvitalizado, ¿verdad? El edema que tenía. Y vamos así con el proceso de curación hasta lograr que posterior a los 14 días de tratamiento, de limpieza y la descontaminación, fue programado para colocar el injerto en esa mano. Entonces usted ya se siente satisfecha o satisfecho del trabajo que ha realizado con las curaciones cada día y quita esa forma traumática que teníamos antes de curar con azúcar, de cuando nos decía el adjunto, debe de hacer esa limpieza con mucha fricción para debridar toda la fibrina. Y si no es posible así, agarre un equipo de pequeña cirugía y vaya debridando. Qué trauma tan grande hacíamos pasar a los pacientes. De igual forma, nuestro corazoncito nos hacía, ¿verdad?, también sentir ese dolorcito, pero lo hacíamos pensando que era lo último que podíamos hacer para salvar una parte del cuerpo de algún paciente. Y vemos ahora cómo podemos documentar y demostrar que con el uso, ¿verdad?, de esto podemos nosotros sacar adelante al paciente. Entonces, vemos nosotros cómo la asistencia sanitaria es muy importante, esa interacción entre el paciente, el entorno y el personal sanitario. Para cuando nosotros conocemos como profesionales el avance, miramos las ventajas y logramos hacer esa correlación costo-beneficio, satisfacción del entorno y la familia, y entonces poder aportar en las dimensiones de la vida de esa persona para poderlo reinsertar a la comunidad, para poder mejorar y disminuir esos días que viene en la atención ambulatoria desde su casa todos los días al hospital, la reducimos, porque ya no lo hacemos que venga todos los días. Ya lo hacemos que venga cada 3, cada 4 días. Y posteriormente también nosotros podemos ver cuando ya está en el área hospitalaria que no lo estamos descubriendo
y por seguridad del paciente y disminución de infecciones asociadas a la atención sanitaria, porque no estamos descubriéndolo todos los días, ni mañana, tarde y noche, que antes hacíamos, colocarle miel, colocarle azúcar y curar en la mañana, curar en la noche o curar 3 veces al día. Esta situación viene a abonar al trabajo que hacen los profesionales de la salud. Es importante no tratar de justificar todas estas lesiones por presión, sino que estudiar cuáles son las causas que han permitido que se produzcan esas lesiones para evitar que se repitan y hacer un buen análisis con unos planes de mejora efectivos. Debemos promover esa cultura de seguridad para poder animar a la discusión, a la comunicación y todas las situaciones que puedan suponer una amenaza para la seguridad de los pacientes. Vamos también documentando los casos para apostarle a esa investigación y poder superar el mito que los casos clínicos carecen de evidencia, porque ya como profesionales llevamos ese registro, llevamos esa bitácora, llevamos esos planes de intervenciones, documentamos bien en la historia clínica, se hace el abordaje integral del paciente con el equipo de salud, no puede ser solo el médico ni la enfermera, sino que ya entra también la nutricionista. Y debemos de promover esa cultura de seguridad del paciente, que es la que nos permite mejorar la calidad de los servicios sanitarios mediante el conocimiento de los efectos no deseados que se producen en los procesos de la atención sanitaria. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? La prevención como eje de actuación principal en todos los niveles asistenciales. Esa mejora de los protocolos y las guías de práctica clínica para reducir la variabilidad en la práctica asistencial, los tiempos de evolución, proporcionando así a los profesionales un marco común de actuación y una base de seguridad legal ante las demandas. Es necesario la coordinación real y operativa entre los diferentes niveles asistenciales, ya que la tradicional separación entre ellos ha demostrado no ser efectiva en la actuación de los problemas de salud crónica. Entonces, nosotros ya no hacemos esta referencia al primer nivel de atención, sino que nosotros dejamos esa educación también al paciente, esa educación a la familia, esa atención y ese afecto que necesita el paciente en su casa. Es así como se ha logrado documentar esos casos para la mejora de la salud del paciente, mejoras en la comunicación familiar y la disminución de los costos hospitalarios, porque se logró demostrar la disminución de los días de la estancia hospitalaria en esos 2 casos que he podido compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, no podemos dejar de mencionar que esa vigilancia activa es la que nos lleva a lograr hacer planes de mejora y buscar esos insumos, esos dispositivos, esos medicamentos para poder dar mejor atención a los pacientes. Muchísimas gracias